cuando después puede ser demasiado tarde. Como ha dicho Edith, esta era el lema para hoy, el título del mensaje. Y es que, por regla general, el ser humano somos aficionados, todos en general, en dejar las cosas para después. ¿Habéis visto a José Mota, que el esquete ese que tiene, que dice, hoy no, mañana? Bueno, pues eso es muy nuestro, muy del ser humano. O sea, un poquito más, vamos a esperarnos un poquito, ¿no? Y quizá ahora, cuando me despeje un poquito. Yo me acuerdo que con los estudios de INSTE, con los cuales he estado trabajando muchos años, había que estudiar cada día media horita, 45 minutos la lección, y luego al final de semana, cuando nos juntábamos el grupo, pues tenían que presentar ahí su cuadrilla conforme habían estudiado cada día. La realidad, los que eran sinceros, porque luego había los que lo rellenaban todo perfecto, dice, aquí pasa algo, no puede ser, no son humanos, porque ni yo, que era el profe, me lo estudiaba cada día. Ponían si quedábamos el sábado, por ejemplo, el viernes, y el sábado todas las lecciones de golpe, ¿no? Las 5 unidades que había que estudiar. Y es que somos así. Cuando nos sentamos, por ejemplo, tenemos que estudiar la lección de hoy. Nos sentamos y entonces pensamos, yo creo que si me pongo otra ropa más cómoda estudiaré mejor. Vaya. Y ahí nos levantamos, perdemos 20 minutitos, nos vamos, nos ponemos el pijama, hay unas zapatillas cómodas y nos sentamos. Abrimos la Biblia, abrimos el libro o lo que sea que estemos estudiando, y de pronto así como que te empieza a revolotear algo en el estómago y dices, con el estómago vacío no se puede estudiar, yo tengo que comer algo. Entonces te vas a la nevera, te preparas un sándwichito, lo que sea, un colacao, luego vuelves, empiezas a leer la primera página y se te empiezan a apagar los ojos, ¿no? Y la mente empieza a recordar todo aquello que se te había olvidado, ¿no? Tengo que sacar la basura, tengo que lavar el coche, esta semana no he aspirado el coche, este fin de semana viene mi suegra y tengo el maletero lleno de cosas. Así que dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Que mejor lo dejo para mañana, que estaré más despejado. Y llega mañana y ¿qué pasa? Se repite la misma historia. Y eso es porque el ser humano, en ese defecto de fábrica que tenemos, somos procrastinadores. Es una palabra, parece un insulto, pero no lo es, que significa postergadores. O sea, que lo dejamos todo siempre para después. Bueno, todo lo que es importante o todo lo que requiere un esfuerzo. Porque yo sé de muchos, y a mí me ha pasado, que somos capaces de ponernos a hacer cualquier cosa que no nos gusta antes de hacer lo que es importante. Por ejemplo, tenemos que hacer un balance, hacer un papeleo, algo burocrático, ¿no? Administrativo, pasar las cuentas, o tenemos que pintar la casa, o tenemos que leer un libro, ¿no? Y entonces uno empieza a hacer esas pequeñitas cosas que no haría en situaciones normales, como es bajar la basura, fregar los platos, limpiar el cuarto de baño, ir a echarle gasolina al coche. O sea, cualquier cosa, con tal de, sin querer, queriendo, vamos postergando lo importante, lo que es necesario. Entonces, en la mayoría de los casos no suele pasar nada, ¿no? Simplemente que se nos acumulan las cosas. Pero cuando son cosas importantes de la vida, cosas que tienen que ver con nuestra persona, con nuestro futuro y con nuestra espiritualidad, entonces ahí sí que tenemos un problema. Porque como vamos a ver, nos podemos plantar, y veo muchos cristianos en muchas iglesias apagados, desilusionados, frustrados, cargados de culpa, porque fueron dejando todo para el final. Y su vida la dejaron para el final. Y se encuentran que para muchos ha pasado el tiempo de estudiar, ha pasado el tiempo de servir, ha pasado el tiempo de implicarse en un ministerio, ha pasado el tiempo de iniciar un negocio, ha pasado el tiempo de buscar pareja, ha pasado pensamos, nunca es tarde hasta que llegue el Señor.
pero fuimos aplazándolo todo. Fuimos sustituyendo lo importante por lo urgente, por lo que había que hacer en el momento. O sustituyendo lo realmente importante por cosas que nos satisfacían más. Como pongo igual el ejemplo de Einstein. Yo me acuerdo que muchos hermanos llegaba el viernes o el sábado, que normalmente eran los días de estudio, y dice, no, es que pasé toda la semana orando para que el Señor me abriera la mente. Eso es una postergación cristiana. Es una forma de decir, mira, me daba una pereza tremenda ponerme a estudiar y me era más fácil ponerme a orar para que el Señor me abriera el entendimiento. Y a veces es que somos así de listos para poner excusas cristianas a conflictos que tienen que ver con la personalidad. Y hay un dicho que dice que el mañana es una tierra mística, misteriosa, donde se acumulan el 99% de nuestras motivaciones, de nuestros logros y de nuestras esperanzas. Así que no esperemos que llegue esa mañana, porque mañana habrá otro mañana. Y vamos a ver cómo vamos poquito a poco postergando las cosas importantes. Vamos a ver algunas cositas. Vamos a leer en Juan capítulo 4, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, que es el que habla, es el capítulo de la Biblia de los samaritanos. La primera parte del capítulo habla de la mujer samaritana, que un día hablaremos sobre ese tema porque es muy interesante cómo transcurre toda la historia y las enseñanzas que se desprenden de ella. Pero ahora vamos a la segunda parte del capítulo, que también tiene mucha enseñanza encerrada. Y dice así, a partir del versículo 34 del capítulo 4 de Juan. Jesús les dijo a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y que acabe su obra. ¿Sabéis que muchas de las mayores frustraciones que tenemos como seres humanos es de empezar cosas y no terminarlas? Yo siempre recomiendo, es mejor que empieces una y la acabes que no que empieces 20 y no acabes ninguna. Primero, porque altera el orden social o el orden eclesial, porque en tantas iglesias que con las que he trabajado, hermanos que se implican en 1000 cosas y no acaban. ¿Qué están haciendo? Le quitan la bendición a otro hermano de que participe en ese ministerio o en ese trabajo. Se va a frustrar, no las va a acabar y el trabajo se va a hacer mal. Y al final, como hay que pensar en el conjunto, en la iglesia del Señor, lo que queremos es que la iglesia avance, ¿no? Y en nuestra vida personal, que avance. Porque yo prefiero un niño en la fe que crezca con disciplina, o sea, disciplinado, no con disciplina, sino disciplinado, que sea capaz de coger un librito y acabárselo, de empezar un castillo de esos de Exim y acabarlo, que no tener un castillo, un juego de pelota, un juego de puzzle, 20.000 cosas y todo rociado por la casa y al final las piezas no están. Y de la misma manera con los adultos. Es preferible que empecemos cosas que estén a nuestro alcance y que las podamos terminar. Porque la satisfacción que vamos a sentir de acabar las cosas nos van a motivar a comenzar otras cosas y acabarlas. Y al final, en el ejercicio, en la práctica de empezar cosas y acabarlas, es que nos vamos a hacer, hasta hoy, como estoy hoy con las heces, hacer cristianos y personas maduras y responsables. Porque si no nos encontramos que por el mundo, en el mundo, ya no solo en la iglesia, hay personas de 60, de 70 años que son niños. Son niños con cara arrugada. Y en las iglesias pasa exactamente lo mismo. Que nos encontramos cristianos que llevan un montón de tiempo en el Señor y apenas se saben 3 versículos de memoria, apenas se saben las doctrinas básicas de la fe, apenas se implican en ministerios porque el ministerio que tocaron, el ministerio que abandonaron. Entonces, hermanos,
seamos como Jesús en este sentido. Yo hago la voluntad del que me envió y mi responsabilidad es que acabe su obra. Así que aquello a lo que el Señor te llamó, aquello a lo que tú crees que debes comenzar, sea un negocio, sea un proyecto personal, sea un reto espiritual, como orar 15 minutos cada día, en lugar de orar 4 horas a la semana todas el mismo día. El leer 2 versículos cada día de la Biblia, o uno, y masticarlo bien, y memorizarlo, y tragárselo, y buscar lo que no entienda. Es mejor eso que no leer el libro de los Salmos entero el fin de semana. Es mejor, creedme, porque va a mover antes la montaña alguien que la empuje centímetro a centímetro que alguien que se proponga moverla de un lado a otro en un solo día. Por ejemplo, esa mesa pesa muchísimo. Si yo pongo así a Angélica, que es así menudita, ¿sabes?, que parece que no tenga mucha fuerza, y la digo, mira, me tienes que sacar esa mesa y arrastrármela hasta aquí. Pero rápido ya, igual la va a mover medio metro y cayó reventada. Pero si yo le digo, mira, tienes que moverla 2 centímetros a la vez. Voy a volver al cabo de un rato y Angélica va a tener la mesa aquí. Los proyectos, si se mastican, si se fraccionan, se hacen mucho mejor. Porque lo importante es acabar la obra, como Jesús dijo. Sigo leyendo. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? O sea, la cosecha. Y Jesús dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer samaritana, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. O sea, ellos pudieron comprobar con sus propios ojos. Para esto voy a hacer un poquito de contexto. Acordaos que esta escena transcurre cuando Jesús se acerca a la mujer samaritana que está sacando agua de un pozo. Es decir, estaba cruzando Samaria, como ya expliqué, no sé, hace 2, 3, 4, 5 domingos, y en lugar de rodear Samaria, que es lo que hacían casi todos los judíos porque odiaban a los samaritanos. Entonces Jesús atraviesa Samaria, cosa que no era ni prudente ni agradable ni para los discípulos ni para los samaritanos, porque los samaritanos y los judíos no se podían ver. Entonces hay que decir que los judíos no solo eran gente de Judea, porque Jesús, a pesar de ser hebreo, no era judío, él nació en Galilea, que era otra zona. Pero bueno, de geografía ya hablaremos otro día porque es muy interesante el por qué Jesús era como era y trataba así a los judíos. Pasa que se le llama judíos a todos porque para los romanos era más fácil todos judíos. Pero había gente que no vivía en Judea, así con que fuera hebreo le llamaban judío. Y así llegó hasta nuestros días, porque esto se escribió en un contexto en que los romanos llamaban a todos los hebreos judíos. Pero es decir, los judíos son los de Judea, el pueblo de Israel son los hebreos. Entran los de Judea, estos, aquellos, los otros, un montón de gente. Que eso es interesante, eso lo hablaremos en otra ocasión. ¿Qué pasaba entonces? ¿Por qué se llevaban tan mal? No voy a hacer un resumen demasiado amplio, es sencillito. Los samaritanos eran hebreos que se quedaron en Samaria y se casaron con paganos y paganas, aunque luego es bien que seguían la ley mosaica, o sea, la ley de Moisés. O sea, ellos creían en Jehová como único Dios, etcétera, 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 ¿no?
Y por ahí había alguno que abrazó a algún rito pagano y tenía alguna figurita que otra que no debería de tener. Pues algo parecido a los católicos, ¿no? Que ahí tenían sus santos y sus cositas, aunque eran cristianos, ¿no? Pues esto es igual. Eran hebreos, seguían a rajatabla la ley de Moisés, pero tenían algunas cositas, ¿no? Pero muchos no, muchos eran buenos creyentes en ese sentido. Y estos los judíos, que eran muy radicales, que ellos se creían los mejores, los más puros, y los que no estaban manchados de inmundicia, pues no podían ver a los samaritanos. Entonces hubo un momento en la historia, unos añitos antes, 200 años antes de que Jesús naciera, que los samaritanos dicen, bueno, no está bien, fíjate la buena voluntad de los samaritanos, no está bien que nos llevemos así, queremos ir a adorar a Jehová al templo con vosotros. Y los judíos dijeron, no, el templo es solo para nosotros, vosotros no podéis entrar en el templo. Así que lo que hicieron los samaritanos es aliarse con un rey que se llamaba Sanbalat, que pues les patrocinó hacer el templo, un templo para ellos, que aún existe, por cierto. Luego cuando vinieron los griegos lo convirtieron en un Ateneo, bueno, etcétera, pero aún existe, aún siguen yendo los samaritanos, porque siguen existiendo, a adorar a Jehová en ese monte donde están las ruinas de aquel templo. Es interesante. Y desde entonces venía esa trifulca, por eso es que no se podían ver, y es que pasan estas cosas. Entonces tienen más sentido cuando vemos cómo habla Jesús a sus discípulos, hablándole de los samaritanos, porque yo me imagino a los discípulos que estaban mordiendo las piedras, pero ¿qué nos está diciendo este? Entonces cuando Jesús dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Ahí se estaba refiriendo a la siega, a la cosecha normal, pero en el doble lenguaje que les estaba hablando Jesús, les estaba diciendo, vosotros no queréis hablarle de las buenas nuevas a estos samaritanos porque pensáis que sois mejor que ellos. Pero yo os digo, he aquí, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Yo me imagino que ellos no podían entender por dónde iban las cosas. No se podían, porque sus prejuicios les estaban diciendo que no podía ser lo que creían que estaban entendiendo, que a estos era a los que había que predicarles el evangelio de las buenas nuevas. No lo podían entender. Y por eso termina el texto, ¿no?, diciendo que muchos samaritanos le seguían, y le seguían de tal manera que Jesús se tuvo que quedar 2 días predicándoles el evangelio, predicándoles las buenas nuevas. Y ya al final le dicen a la mujer samaritana, dice, ya no estamos creyendo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que él mismo nos está diciendo, y creemos que es el Mesías. Eso es maravilloso. Esto es como cuando nosotros pensamos que la gente que está ahí fuera, que se está yendo a la playa hoy, que se están yendo al Corte Inglés a pasear, a la Plaza Cataluña a descansar, que tienen esas caras avinagradas, que no quieren, aparentemente no quieren saber nada de Cristo ni de la religión, esos son nuestros samaritanos. Esos son nuestros samaritanos. Y a esos vamos a ir. ¿Sabéis? He estado ilustrándome un poquito sobre el tema de la cosecha, ¿no? Porque estos campos evidentemente eran de trigo, porque son los campos de los que habla que había cizaña. ¿Sabéis qué es la cizaña? Bueno, popularmente se conoce como la mala hierba, ¿no?, que crece entre la cosecha. Pero sabemos que se trata de trigo porque la cizaña es idéntica al trigo. Yo me acuerdo que de pequeño, donde yo vivía ahí cerquita de la estación de tren que hay al lado de La Maquinista. Pues yo de pequeño todo eso eran huertos y habían 2 casas de campo y atravesaba un río. Todo lo que es La Maquinista hoy en día era eso. Yo me acuerdo que con mi padre íbamos temprano a buscar rábanos y sandías, sí, porque eran huertos, eran todos huertos. Y habían, por la vereda de los caminos que habían unas espigas que mi padre me enseñó y jugábamos, él jugaba conmigo y yo con él, que las partíamos y nos las tirábamos y quedaban enganchadas en el jersey. Eso era la cizaña. Pues yo reconozco muy bien la cizaña. ¿Qué particularidad tiene la cizaña?
La cizaña tiene la particularidad, que es mientras está verde, igualita al trigo. Es muy difícil distinguirla, a no ser que sea un ojo entendido. ¿Qué pasa? Que la cizaña se seca mucho más tarde que el trigo. Por eso hay que esperar a que la cosecha esté lista para poder identificar lo que es la cizaña de lo que no es. Cuando los campos están blancos, que lo que quiso decir es que ya están dorados, están clareados, porque un campo verde de trigo se ve y el que está preparado para la siega se ve claramente diferente, está mucho más claro, no es que sea blanco. Así en la lontananza pudiera parecer casi blanco, pero es dorado. Pero si hay cizaña entre medio de ese trigo que ya está listo, va a estar verde, entonces va a ser fácil arrancarlo. Si arrancamos la cosecha demasiado pronto, cuando el trigo aún está verde, vamos a arrancar cizaña. ¿Y sabéis qué le pasa a la cizaña? Que también tiene grano, que ese grano es tóxico. Es tóxico para el ser humano. Y se va a mezclar con el trigo y nos vamos a comer un bocadillo de pan de payés tóxico. Por eso es muy importante saber esperar los tiempos oportunos. Pero aquí que Jesús nos dice, ahora es tiempo. ¿Pensáis que faltan 4 meses? Lo que estáis diciendo es que no lo queréis hacer ahora. Lo que estáis haciendo es postergarlo. Lo que queréis hacer es que pasemos de largo ya a Samaria y me olvide de los samaritanos. Eso estaba diciendo Jesús, que decían sus discípulos. ¿Vosotros decís que faltan 4 meses? No. Ahora es el tiempo de la cosecha. Porque una cosecha que se deja pasar, se pudre. Si tú dejas el campo de trigo y dejas pasar el tiempo de la cosecha, ese trigo se pudre. Si es maíz, ese maíz se pudrirá. Si son patatas y dejas pasar el tiempo, se florecerán y se perderán. Si son hortalizas, se perderán. Si dejamos pasar el tiempo de la cosecha se va a pudrir. Y a veces nosotros miramos a nuestros conciudadanos y los miramos como si fueran samaritanos. Y ahora no es el momento, Señor. Todavía la cosecha no está lista, pero Dios está diciendo, la cosecha está lista. Ahora es el momento. Y creedme, que yo estoy convencido que ahora es el momento de cosechar. Por años y por siglos se ha regado y se ha labrado este país. Ahora es el momento de cosechar. No tengas miedo, como cuando Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro y echa las redes por este lado. Inexplicablemente, aunque no tenga sentido para nosotros, vamos a hacerlo. Y ahora es el momento de cosechar. Y os animo, os reto a que empecéis a hablarle a cualquiera que os parezca que es un samaritano para vosotros, un cananeo, un filisteo, y nos vamos a sorprender cómo milagrosamente nos van a prestar atención. Como sabéis, yo fui marinero por 1 año. He navegado por donde no se veía tierra, en tempestades que las olas pasaban por encima del barco y el barco se tumbaba de tal manera que el agua entraba por la barandilla. Teníamos que ir atados. Y yo aprendí muchas cosas, ¿no? Una, no marearme, porque me mareaba al principio. Era a oler la lluvia. A oler la lluvia. Así como las viejas, me duele la pierna, va a llover. Yo digo, va a llover, huele a lluvia. Horas antes. Y llueve. Pero no soy un misterio, no soy un agorero, no. El olfato se me acostumbró a oler la lluvia cuando está viniendo. Ahora es el momento de la lluvia. Ahora es el momento de la cosecha. Creedme, sin miedo, vamos a hablarle a los samaritanos de Cristo. Es el momento de presentar a Cristo, es el momento de presentar el mensaje del Mesías, las buenas nuevas. Nos vamos a sorprender, creedme. Yo estoy más convencido que nunca, porque si dejamos pasar este momento, el fruto se va a pudrir. Sepamos aprovechar esta oportunidad. En cuanto a lo personal, hermanos, yo sé que en nuestra costumbre de atrasar las cosas,
somos muy aficionados, me incluyo, a poner excusas. Como la excusa de esa que contaba antes del que no quería estudiar, hay 1000 excusas. No, es que ahora no me siento bien, quiero estar bien con el Señor para predicar el Evangelio. No, es que de momento quizá yo esperaría hasta que deje este hábito que tengo y entonces ya me implicaré más en la iglesia, en el Señor, en predicar el Evangelio. Bueno, no, es que ahora el terreno está durísimo, la gente no quiere creer, eso es pura piedra, es picar cantera. Excusas. Vamos a poner cualquier excusa. Identifiquemos las excusas y veamos por qué esas excusas nos desmotivan, nos quitan la motivación. Vamos a levantarnos cada mañana planificándonos el día para que el hablar de las buenas nuevas, hablar de aquello que hemos visto y experimentado en nuestra vida, sea algo que sea natural en nosotros, que sea un estilo de vida, que de la misma manera que hablamos de nuestras costumbres, de nuestros gustos, de política y de fútbol, hablemos de lo que creemos y sin miedo, aunque pensemos que aquí no vamos a caber, aunque pensemos que no van a venir, pero que lo digan ellos, vamos a invitar a la gente, porque aquí se predica el Evangelio y el Evangelio tiene poder y la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía, y de eso estoy convencido. Amén. Así que, como decía, le adjudican esta frase a Benjamin Franklin, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Se la adjudican a él, pero en realidad lo que hizo fue transformarla, porque ya Salomón en los Proverbios lo dijo. Dice, no dejes para mañana el bien que puedas hacer hoy, dice los Proverbios. O sea, y muchas veces se ha interpretado ese versículo, hacer el bien, como hacer las buenas obras. No. Hacer todo lo bien que puedas hacer hoy. O sea, yo creo que está bien que hoy estudie la Biblia. Yo creo que está bien que hoy lea un libro. Está bien que hoy inicie deporte, que hoy inicie una dieta, que hoy le hable a alguien de Cristo. No dejes para mañana lo que está bien que puedas hacer hoy. Otra excusa que pones es el tiempo. De hecho, es la que está en los 40 principales. No tengo tiempo. Y le preguntas a las personas para que se impliquen en actividades de la iglesia, y trabajo hay para todos, sea una iglesia pequeña o sea una iglesia grande. A veces hay más trabajo en las iglesias pequeñas, pues yo veo las iglesias grandes y los que trabajan son 20 igual. No tengo tiempo. Mi hermano, hermana, algo que yo aprendí a fuerza de muchas equivocaciones. Si el día no nos da para hacer todo lo que queremos, es que posiblemente estemos haciendo algo que Dios no nos mandó a hacer. ¿Lo repito? Si el día no nos da para hacer todo lo que queremos, al cabo de 24 horas no nos dio tiempo de hacer todo lo que queríamos, posiblemente es que estamos haciendo cosas que Dios no nos dijo que hiciéramos. En algo estamos perdiendo el tiempo. En algo nos estamos distrayendo. Estamos haciendo cosas que a veces no son productivas, que a veces no nos llevan a ninguna parte. Porque hasta para perder el tiempo, hasta para nuestro tiempo libre, debemos de planificarlo bien. Porque cuando no planificamos nuestras horas y nuestro tiempo, lo va a hacer la postergación. Lo vamos a dejar al azar, y el azar no tiene piedad de nosotros. Y se nos van a pasar los días, como dice Proverbios, no sé si lo tengo aquí. Sí, dice, pasé junto al campo de un hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya derruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo, es decir, observé y aprendí, observé y lo cogí para mí. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como un asaltante tu necesidad y tu pobreza como un hombre armado. La mayoría de las cosas que nos ocurren es por nuestra responsabilidad. Y como dije la semana pasada,
Vamos a dejarle de echarle la culpa al diablo y al enemigo y al maligno, porque la mayoría de las cosas que nos pasan es por nuestra responsabilidad. El lunes fui a recoger los análisis de sangre, ¿no?, que me hago periódicamente cada año. Y bueno, aunque no eran del todo excelentes, más o menos me venían saliendo bien. Pero este año me salió todo mal. El azúcar alto, colesterol alto, que nunca he tenido colesterol alto, triglicéridos alto, todo menos yo, todo era alto. La primera intención era echarle la culpa a cualquier cosa. Es que hemos tenido muchas bodas, es que hemos tenido muchos cumpleaños, es que no sé qué, es que el verano, es que el calor, que... Y hasta que el Juan Diego azul, porque tengo un Juan Diego rojo y uno azul, dice, no, dice, es porque te gustan los dulces y porque te gusta comer bien. Así que es tu culpa. O tomas medidas o no te quejes. ¿Vale? O sea, cuando te mueras por un infarto, en tu lápida, murió por idiota. ¿Vale? Así que no le echemos las culpas a agentes ajenos, que es lo que hace el procrastinador, el que lo posterga todo, el que lo deja todo para mañana. Si queremos emprender un negocio, vamos a hacerlo con diligencia, buscando consejo, buscando cómo hacerlo de la mejor manera, buscando socios, buscando lo que haga falta. Queremos prepararnos para servir al Señor, no hay atajos. No vale el Señor me dijo, no vale he recibido una unción especial, no vale que un ángel se te haya aparecido. Hay que prepararse y en eso es innegociable. Si el Señor te llama a un ministerio, hay que prepararse. Que el Señor me llama a la alabanza, aprende música, aprende a cantar. Hay gente que lo tiene innato. Fernando parece que canta bien, pero si busca a alguien que lo acompañe y que le enseñe a entonar mejor, a sacar mejor su voz, Fernando va a ser tremendo, ¿o no? Así que, ¿qué queremos? ¿Algo bien o algo excelente? Excelente. ¿Queremos ser cristianos? ¿Qué buenos cristianos? ¿Con qué sonrisa nos regalamos todas las mañanas cuando nos vemos? ¿O queremos ser unos cristianos excelentes? Que la gente se nos pegue como los mosquitos se pegan a una bombilla en la noche. Amén. Pues queremos ser esa luz en la oscuridad donde todo bicho raro se nos viene y se nos pega. Porque Cristo vino a buscar a los bichos raros. Vino a buscar a los samaritanos, a las prostitutas, a los borrachos, a los publicanos, a los fariseos incluso. A todos esos vino a buscar. Así que no hay más excusa. ¿Pensáis que no es el tiempo de la cosecha? Ahora es el tiempo de la cosecha, hermanos.